Hace muchos años, cuando las estrellas aún hablaban con los ríos y el bambú susurraba secretos al viento, vivía en una aldea tranquila un joven llamado Lee. Sus ojos eran como los del ciervo que acaba de descubrir el bosque, llenos de asombro, pero también de una inquietud difícil de calmar. Mientras otros jóvenes del pueblo se ocupaban de aprender a cultivar la tierra, cazar o construir techos de paja, Lee pasaba las tardes observando las nubes, escuchando el silencio entre las hojas, sintiendo cómo la vida fluía sin pedir permiso. Un día, mientras el sol bajaba con la lentitud de un sabio que no tiene prisa, Lee se acercó al anciano del pueblo y le preguntó con voz firme pero suave: «Maestro, ¿cómo vivir sin esfuerzo? ¿Cómo dejar de luchar contra la vida?» El anciano, que había dejado de buscar respuestas hacía décadas, simplemente le sonrió. No dijo nada, y así fue con todos los sabios del lugar. Lo miraban con ternura, con esa mezcla de compasión y reconocimiento que solo tienen quienes han caminado lejos, pero nadie hablaba, ninguna palabra, solo miradas que decían: ese viaje no puede hacerse por otro. Fue entonces cuando Lee tomó la decisión. Sin atarse a despedidas ni cargar más que su capa y su silencio, emprendió camino hacia el este, donde las montañas se pierden en la niebla. Allí, entre los pliegues de la tierra, se alzaba la montaña del viento silencioso, un lugar del que se decía que el que llegaba con preguntas regresaba sin ellas. No buscaba riquezas ni fama, tampoco milagros. Solo quería comprender cómo vivir sin pelear con la corriente. El viento acariciaba su rostro como si lo aprobara, y con cada paso, su deseo de entender se volvía más sutil, como si la respuesta no fuera algo que debiera encontrarse, sino algo que debiera olvidarse. El sendero había sido largo, y los pies de Lee, cubiertos de polvo, contaban historias que su lengua no alcanzaba a pronunciar. Las ramas le habían rasgado la túnica, pero no su voluntad. Así llegó, al fin, al pie de la montaña del viento silencioso, donde el cielo parecía más cercano y el mundo más lejano. Allí, oculto entre cerezos en flor, encontró una pequeña cabaña. No había puerta que golpear ni campana que anunciarse. Nadie lo recibió. Solo el crujir del bambú saludando al viento y el silencio, que parecía más vivo que en cualquier templo. En el umbral, un cuenco de arroz aún humeante reposaba sobre una tabla de madera. A su lado, una nota escrita con caligrafía serena decía: «Si quieres aprender, deja de buscar. Barre el jardín». Lee frunció el ceño. No había maestro, ni lección, ni siquiera una palabra sobre el Tao o el no hacer. Solo esa instrucción tan simple que parecía un juego o una trampa. Su mente, entrenada por años en preguntar, en buscar, en esperar una revelación repentina, se rebeló. Pero su corazón, ese corazón que había aprendido a escuchar las hojas secas cayendo, reconoció algo en esas pocas palabras. Así que se inclinó, comió el arroz lentamente y luego tomó la escoba de paja que estaba junto al umbral. El jardín era pequeño. Nada especial. Piedras, algunas hojas caídas, senderos de tierra y musgo. Pero al barrer, algo comenzó a cambiar. No en el jardín, sino en él. Cada movimiento era como una caricia al instante. No había un porqué, no había un para qué. Solo el polvo que se alejaba, el sonido de la escoba y su respiración que por fin dejaba de correr tras el futuro. Día tras día, volvió al mismo lugar y cada día encontraba un nuevo cuenco de arroz y la misma nota: «Barre el jardín». El sabio seguía sin aparecer y sin embargo algo dentro de Lee empezaba a callarse, no por ignorancia, sino por sabiduría que brotaba en silencio como el bambú tras la lluvia. Lee despertaba con el canto del cuervo y el susurro de las hojas. El sol aún no acariciaba la cima de la montaña, pero el cuenco de arroz ya lo esperaba en el umbral, tibio y sin dueño visible. Ninguna palabra lo guiaba, solo una nueva nota, breve como el rocío.
corta leña, hierve agua, barre el jardín. Así, día tras día, el joven obedecía sin comprender. Al principio, cada tarea era una carga para su mente inquieta. Mientras barría, pensaba en las enseñanzas que deberían llegar. Mientras cortaba leña, soñaba con frases profundas, con revelaciones súbitas. Mientras hervía el agua, se preguntaba por qué nadie hablaba, por qué nadie enseñaba. Pero el Tao, como la luna reflejada en el lago, no se puede agarrar con las manos. Solo se revela a quien deja de agitar las aguas. Y así, sin darse cuenta, algo comenzó a cambiar en Li. Sus manos se movían sin esfuerzo. Sus pensamientos se volvían menos densos. Ya no se preguntaba qué venía después. La leña era solo leña, el agua solo agua. El vapor que subía de la olla, una danza perfecta sin necesidad de explicación. Nadie hablaba y sin embargo el viento le enseñaba con su paso, el fuego con su templanza, el bambú con su flexibilidad. La montaña misma parecía susurrarle secretos que no caben en ningún libro. En la aldea los sabios hablaban. Aquí la montaña enseñaba callando. Una mañana, mientras barría el mismo jardín de siempre, Li se detuvo. No por cansancio, sino porque en medio del polvo que flotaba bajo la luz del amanecer, comprendió algo sin necesidad de pensar, que no había nada que alcanzar, que el barrer era el camino, que el fuego que encendía cada día era el mismo que encendía su claridad interior. Aprender sin saber que aprendes es como respirar sin saber que respiras. Así es el Tao, invisible, silencioso, presente en cada gesto sencillo, y el sabio, aún invisible, sonreía detrás de las ramas del ciruelo en flor. Aquella mañana, el aire tenía el frescor que solo las primeras hojas del otoño saben traer. Las nubes flotaban sin peso y el viento descendía en silencio por los senderos de la montaña. Li, con la escoba en las manos, barría como cada día las hojas caídas del jardín sin buscar sentido ni propósito. El mundo se deslizaba suave como un arroyo y él no pedía nada. Fue entonces cuando lo escuchó. No fue un pensamiento, no fue una revelación, solo un canto, una nota prolongada, clara como el borde de un cuenco tibetano, brotando de lo alto, donde el cielo se funde con las ramas más elevadas. Era una grulla. Su canto no era bello ni feo. No traía mensaje. No hablaba del futuro ni del pasado. Solo era. Y por primera vez, Li no trató de entenderlo. No pensó, ¿qué significa? No buscó, ¿qué me quiere decir la grulla? No se preguntó, ¿qué simboliza esto en mi camino espiritual? Simplemente escuchó. Y en ese instante, algo se disolvió dentro de él, como una gota de tinta en un río infinito. Ya no había un joven que barría, no había una grulla que cantaba, no había un jardín que requería orden. Solo estaba el momento, un único latido, un único pulso, una unidad indivisible, sin nombre. Li sintió como el yo que tantas veces había buscado respuestas se diluía como la niebla al alba. No era él escuchando el canto, era el canto ocurriendo, siendo él mismo, siendo el aire, siendo el barrido de la escoba, el crujido de la rama, el olor a tierra húmeda. En ese silencio profundo, más allá del sonido, más allá del pensamiento, comprendió lo que ningún maestro le había dicho. Cuando no buscas comprender, comprendes. Cuando no nombras, ves. Cuando no estás separado, todo está en ti. Y así, el canto de la grulla no cesó, porque no era un canto aislado, era la vida misma, susurrando su verdad sin necesidad de palabras. El sabio, oculto entre los sauces, exhaló lento. La enseñanza había florecido en el silencio. El sol apenas rozaba los tejados de la cabaña cuando Li se sentó, como cada mañana, frente al banco de madera. El día comenzaba igual que los demás, con sus tareas sencillas y su aire de silencio. Pero esa mañana algo era distinto. Al regresar del pozo, encontró sobre la mesa una tetera humeante,
y 2 pequeños cuencos de cerámica sin barnizar. Frente a ellos, sentado como si siempre hubiese estado allí, un anciano de túnica sencilla y ojos como estanques inmóviles. No dijo su nombre, no hizo gesto alguno, solo vertió el té. Sus movimientos eran suaves, sin prisa. El vapor ascendía en espirales delicadas, como si cada hebra supiera el camino de regreso al cielo. Li tomó el cuenco con respeto. Lo acercó a sus labios. El sabor no era fuerte ni débil, no era dulce ni amargo. Era simple, pero en esa simplicidad había algo vasto. No podía describirlo. Cada vez que su mente intentaba ponerle nombre, verde, cálido, vegetal, terroso, el sabor se desvanecía, como si el té huyera del pensamiento. Entonces, sin buscarlo, bebió sin nombrar, y fue ahí cuando lo comprendió. Cuando bebes sin nombrar, el té revela lo que es, murmuró el anciano. Li no supo si el viejo hablaba en voz alta o si la montaña misma le susurraba, pero la verdad era clara como el agua que hervía. La mente que nombra interrumpe el fluir de la existencia. Cada palabra que imponemos sobre el mundo, cada etiqueta que colocamos, es una puerta que se cierra. Cuando decimos, esto es té, dejamos de saborearlo de verdad. Cuando decimos, esto soy yo, dejamos de sentirnos parte del todo. La palabra fija, el silencio permite, y en ese silencio, el té se volvió cielo, hoja, rocío, vacío y plenitud. Li miró al anciano. Este ya no estaba, o tal vez nunca lo estuvo. Solo quedaba el cuenco vacío, y en su fondo, el reflejo de alguien que comenzaba a despertar. La tormenta llegó sin aviso, como suele hacerlo la verdad cuando quiere enseñarnos algo profundo. Nubes oscuras se juntaron en el cielo como guerreros que se preparan para la batalla, y la lluvia comenzó a caer con furia, golpeando la cabaña con un ritmo incesante, un tambor sagrado que retumbaba en el alma de Li. Con cada gota que golpeaba el techo y las paredes, Li sentía que la naturaleza desataba su fuerza, recordándole su propia fragilidad. Impulsado por el deseo de controlar, se afanó en cubrir las rendijas, asegurar las tablas, proteger el pequeño refugio como si de ello dependiera su vida entera. Pero el agua, con su sabiduría eterna, encontraba siempre un camino. Se filtraba, resbalaba, entraba sin pedir permiso. El joven, exhausto, miró finalmente al cielo gris y dejó caer sus herramientas. Se sentó en el umbral de la cabaña, permitiendo que la lluvia mojara su piel, empapara su ropa, penetrara sus huesos. Cerró los ojos y por primera vez no luchó contra el viento ni contra la tormenta, sino que se entregó a ella. En ese instante, la tormenta dejó de ser enemiga y se volvió maestra. Li sintió cómo la lluvia no era una fuerza que destruir, sino un movimiento que fluye sin resistencia, sin obstáculo. La tormenta no lucha para ser tormenta, simplemente es. La lluvia no intenta ser otra cosa, sino que cae en su ser sin esfuerzo. Rendirse no era perder, rendirse era unirse, era dejarse llevar por el ritmo natural de las cosas que no se puede dominar ni controlar. La resistencia genera tensión, el dejarse llevar genera armonía. Li comprendió que en la vida hay momentos para actuar y momentos para dejar ser. Hay momentos para sembrar y momentos para cosechar sin aferrarse. Hay momentos para ser río y momentos para ser océano. La lluvia no se preocupa por mojar ni por limpiar, solo cae. Y en esa caída está la perfección del Tao, el fluir eterno que no exige ni impone, que simplemente acepta. Así, sentado bajo la tormenta, Li comenzó a desvanecer su ego como la lluvia disuelve la tierra seca. Y en esa disolución halló la paz profunda que no depende de condiciones externas, sino que nace del interior cuando uno se rinde al Tao. En una noche envuelta en silencio y sombra, cuando la luna apenas asomaba su rostro detrás de nubes perezosas, el fuego del hogar se apagó. Las brasas, antes danzantes y cálidas, se habían convertido en cenizas frías.
El hogar, que era fuente de luz y calor, quedó sumido en una penumbra que parecía invitar al temor y a la inquietud. Lee, acostumbrado a buscar soluciones en el mundo exterior, leña, chispa, combustible, sintió en su pecho un impulso antiguo: encender el fuego, traer luz a la oscuridad, calentar el frío. Pero esta vez, en lugar de levantarse y buscar madera, decidió quedarse inmóvil, sentado en la quietud absoluta. En esa quietud profunda, sin el resplandor del fuego que crepitaba, comenzó a percibir algo distinto, algo que no dependía de la leña ni del aire, ni siquiera de la chispa. Era un fuego invisible, un fuego que no quemaba la piel ni consumía nada. Era un fuego que ardía en su interior, en el centro de su ser, silencioso y eterno. Este fuego no tenía llama ni humo, no provocaba temor ni destrucción, solo una calidez profunda y serena que iluminaba desde adentro. Era el fuego del espíritu, la chispa del Tao que no se extingue, que no se puede apagar con el viento ni con la lluvia. No era un fuego que se enciende con manos humanas, sino que siempre ha estado allí, esperando ser descubierto. Lee comprendió entonces que no todo en la vida debe resolverse afuera, en la acción visible y ruidosa. Hay problemas que se disuelven cuando uno aprende a mirar hacia adentro, cuando se reconoce la luz interior que no depende de circunstancias externas. Este fuego interno es la verdadera fuerza, la energía que sostiene sin consumir, la luz que brilla sin imponerse. Es el fuego que arde sin quemar, que no hiere ni daña, sino que transforma suavemente desde el silencio. Sentado en la oscuridad, Lee comprendió que la sabiduría no siempre llega en forma de soluciones visibles, sino en el reconocimiento del poder sereno que habita en nuestro centro, más allá del deseo de controlar y dominar. El fuego que no quema es el fuego del Tao, invisible, constante, invencible. Y aquel que lo descubre ya no teme a la oscuridad, porque sabe que la luz verdadera arde en su interior, inextinguible y pura. Lee permanecía sentado bajo la sombra del gran árbol, cuando una hoja, amarilla y frágil, comenzó a desprenderse lentamente de su rama. La vio caer, llevada por el viento, sin prisa ni resistencia. La hoja no luchaba contra la corriente, ni intentaba regresar a su rama ni a la vida que dejó atrás. Simplemente se entregaba al aire, descendiendo con suavidad, siguiendo el ritmo invisible del Tao. En esa imagen tan sencilla, Lee reconoció una gran enseñanza. La hoja no se aferraba ni se desesperaba, no buscaba controlar su destino ni forzar el regreso. Era libre porque aceptaba su naturaleza, porque FLL huía con la vida en lugar de pelear contra ella. Durante años, Lee había buscado respuestas en palabras, en libros, en consejos de maestros, pero ahora entendía que la verdadera sabiduría no se encontraba en la lucha ni en el esfuerzo por entender. La verdadera sabiduría residía en la entrega silenciosa al momento presente, en la aceptación humilde y serena de lo que es. La hoja que cae no se lamenta ni se rebela, pensó. Así quiero vivir, sin resistir, sin forzar, aceptando el curso natural de las cosas. En ese instante, su corazón se aquietó y una paz profunda lo envolvió. Comprendió que la vida, como la hoja, es un fluir constante y que la felicidad nace al dejarse llevar por el viento del Tao. Una noche clara, bajo la luz serena de la luna llena, Lee se adentró más allá del sendero habitual y encontró al maestro sentado tranquilamente al pie de un viejo roble. La luna bañaba su figura con una luz plateada y el silencio entre ellos parecía tan profundo como el cielo estrellado. No hubo palabras, ni saludo, ni explicación. Solo una mirada que atravesaba el tiempo. Una mirada que no buscaba respuestas, sino que invitaba a la presencia. Lee, por un momento, sintió cómo su mente se vaciaba, cómo las preguntas que durante tanto tiempo lo habían impulsado a buscar se desvanecían. En ese silencio absoluto,
comprendió que no existía nada más que aprender en sentido habitual. No había técnicas, no había fórmulas secretas ni instrucciones para seguir. Todo el conocimiento que había perseguido con ansiedad era como un río que se detiene ante el mar, porque el mar ya lo contiene todo. El maestro no hacía nada, y sin embargo, todo estaba hecho. Su no hacer no era pereza ni abandono, sino un estado puro del ser, un fluir en armonía con el Tao, donde cada acción surge sin esfuerzo ni intención forzada. En su quietud, el maestro era como la luna misma, reflejaba la luz sin crear sombra, iluminando sin imponer. Li sintió que la quietud del maestro era un espejo para su propia alma, y en ese reflejo se disolvió el sentido de separación. Comprendió que el verdadero aprendizaje no viene de acumular conocimientos, sino de abandonar la necesidad de aprender, de dejar ir el control y simplemente ser. El maestro, entonces, abrió una leve sonrisa. No era una sonrisa de triunfo ni de condescendencia, sino una invitación silenciosa a experimentar la vida tal como es, sin intermediarios ni máscaras. Li sintió que, en ese instante, el camino que había recorrido no había sido para llegar a un lugar, sino para reconocer que ya estaba en casa. Así, bajo la luna y el silencio, Li recibió el más valioso de los dones: la comprensión de que el Tao no se busca ni se encuentra fuera, sino que se revela cuando el corazón se aquieta y se abandona el afán de entender. En el no hacer del maestro, Li descubrió el verdadero hacer del ser. Li, después de largos días en la montaña, decidió regresar a su aldea. El maestro, con voz suave y mirada serena, le dijo: «Quien ha dejado de buscar, ya camina con el Tao. Su paso no deja huella, pero transforma la tierra». Palabras simples, pero profundas como el río que nunca se detiene. Comprendió Li que caminar con el Tao no es un viaje que deja marcas visibles, sino una presencia sutil que, sin esfuerzo ni ruido, cambia todo a su alrededor. No es el pie que pisa fuerte, sino la huella invisible del agua que acaricia la piedra, transformándola lentamente. Bajó Li de la montaña sin prisa ni meta, sin la ansiedad que antes lo impulsaba. Su corazón estaba en calma, como un lago quieto que refleja el cielo. No buscaba ya respuestas, porque entendía que la vida no se comprende, se vive. Volvió a su aldea siendo el mismo y, a la vez, otro. No tenía que demostrar nada, ni explicar su sabiduría. Su sola presencia era un silencio que hablaba y una paz que contagiaba. Así, Li caminaba sin dejar huella visible, pero la tierra, su tierra, era distinta bajo sus pasos, porque quien camina con el Tao transforma el mundo sin luchar contra él, como el viento que mueve las hojas y no las rompe. De regreso en su aldea, Li retomó la vida sencilla de antes, pero con un corazón transformado. Trabajaba la tierra con manos suaves, cultivando el arroz como quien acompaña el paso natural del mundo, sin prisa ni resistencia. Sonreía a los niños con la serenidad de quien sabe que la vida fluye y que todo tiene su tiempo. Por las noches dormía profundo, como si el mundo jamás hubiera sido una carga. No había miedo ni ansiedad, solo el descanso del que confía en el Tao, esa fuerza invisible que guía el crecimiento sin esfuerzo. Un día, alguien curioso le preguntó qué había aprendido en la montaña. Li, con ojos brillantes y voz calmada, respondió: «Aprendí a no oponerme al río que corre, a no luchar contra el viento que sopla. Aprendí que el arroz no necesita que lo empujen para crecer. Simplemente se abre al sol, al agua y al tiempo». Su sabiduría era sencilla, como la semilla que se abre cuando llega su momento. Li comprendió que vivir en armonía es aceptar el curso natural de las cosas, permitir que el ser crezca sin forzar, confiando en el Tao, que lo sostiene todo. Así, su vida se volvió un ejemplo silencioso, un reflejo del Tao en la tierra,
poderoso como el arroz que crece bajo el cielo abierto. Con el tiempo, Li se desvaneció como el rocío al amanecer. Ya no era Li, porque el nombre, como todo nombre, es solo una sombra que el ego arroja sobre la vastedad del ser. Su identidad se disolvió en el flujo eterno del Tao, convirtiéndose en viento que acaricia las montañas, en fuego que calienta sin consumir, en lluvia que nutre la tierra sin aferrarse a ella, y en el canto suave de la grulla que despierta el alma. Su vida, aunque sencilla y sin grandes hazañas, era plena en su esencia. No buscaba más que ser, y en ese ser encontró la raíz profunda de todas las cosas. Había vuelto al origen, al lugar donde no hay separación ni lucha, solo unidad. Ya no era alguien, sino todo. No tenía forma fija, sino que era la corriente invisible que sostiene el mundo. Así, el que ya no era, caminaba sin dejar huellas, hablando sin palabras, viviendo sin esfuerzo, mostrando con su presencia la verdad que solo el silencio puede revelar. Que el Tao es el camino que no se anda, la verdad que no se dice y el hogar que nunca se pierde. En ese no ser, Li había encontrado el todo.